Por esta nueva oportunidad de expresar puntos de vista acerca de lo que acontece en el país, en especial acerca del tema del sistema electoral. El sistema técnico electoral venezolano descansa sobre dos pilares fundamentales: el registro electoral, los datos de los electores, y el sistema informático que cuenta y transmite los votos, que son las máquinas, programas y elementos de transmisión. El fraude técnico del cual hemos estado hablando, y es una combinación muy especial de varios factores. Uno, la corrupción de la data de los electores del registro electoral. Dos, la corrupción y o cambio de los programas que generan los resultados. Si unimos a ello una auditoría guiada del ámbito electoral, eso termina de poner la lápida sobre la tumba de nuestro sistema de registro electoral. En esta oportunidad no me voy a adentrar en temas densos como el registro electoral, cosas que ya ha hecho el doctor General Mosquera en esta misma cátedra de una manera magistral y contundente. Simplemente tomaré su conclusión: que el registro tiene más personas de lo que estadísticamente debe tener, estando ocultado de una manera considerable entre 3 y 5 millones de electores. En esta oportunidad solo revisaré 3 indicios que delatan el régimen de lo que vamos a llamar el fraude técnico. A. La aparición de las captahuellas en el sistema electoral para el referéndum del año 2004 y siguientes, y el sistema de identificación del elector, computadores a la entrada de los centros, computadoras a la entrada de los centros de más de 3 meses. Y tercero, la desaparición del escrutinio manual y el nacimiento de la verificación estadística ciudadana, el famoso 54% de la sala. Analizaremos cada una de ellas brevemente. Las captahuellas. Desde el 2004 nace el sistema en el sistema electoral venezolano la figura de este tenebroso aparato que captura la huella dactilar de los electores para ir a votar. Los jóvenes que cumplen ahora 18 años y son votantes por primera vez no podrán recordar, porque tenían solo 9 y 10 años y eran unos niños, que el CNE incorporó este periférico a las puertas de los centros de los 8 estados más poblados del país, con la aviesa intención, 1, de saber quiénes iban a votar, y 2, colocarlo solo en los centros de población consistentemente opositora para retrasar su voto. Pero el fraude de la captahuella reside en la justificación dada desde su nacimiento en la escena regional, en la escena electoral, la garantía de un elector, un voto. Veamos eso técnicamente en detalle. Supongamos que el CNE tenga la totalidad de las huellas de los electores, que se ha demostrado que no es así en más de 1.500.000 huellas, si se acuerdan de la famosa acta de la traición, que sale por ahí mucho por el internet. Pero para los efectos del ejemplo, solo supongamos. La única manera de garantizar que una persona haya votado una sola vez usando ese mecanismo en cualquier mesa de todo el país es que el repositorio de los datos sea único y contra el cual cada captahuella y todas las mesas hagan una búsqueda que se marque al elector como ya votante, cuando éste efectivamente lo haya hecho. Al intentar un elector fraudulento votar otra vez con su huella dactilar y al realizar de nuevo esa búsqueda, el sistema indicaría una advertencia: este elector ya votó, con la consecuente respuesta de la autoridad. Esto supondría un superservidor con una capacidad de tráfico para manejar aproximadamente las 40.000 máquinas que tiene el sistema electoral concurrentemente y despachando respuestas en tiempo real por lo menos en 4.000, aproximadamente un 10%, conservadoramente. Máquinas en todo el país. Por supuesto, este superservidor deberá ser tolerante a fallas y tener un espejo para el caso de que hayan caídas fatales y no se interrumpa el servicio de las captahuellas. Ni siquiera el banco más grande del país, o tal vez del mundo, disponga de semejante infraestructura. Realizar un proyecto de tal naturaleza exigiría mucho tiempo, prototipos, pruebas en vivo, tiempos de respuesta, pruebas de software en línea, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Es por esta razón que cuando las personas llegan a la mesa electoral, el funcionario solicita la cédula para digitalizarle en un teclado, cuando lo correcto debería ser que colocara primero la huella, se verificara esa huella en ese superservidor y se constatara si el elector votó o no antes de cualquier otra mesa del país, contrastando contra los datos de la cédula de identidad que presenta el elector. El actual procedimiento trae con la huella el registro del elector que está ubicado en la máquina de esa misma mesa, pero en otro modo garantiza que esa persona no esté en otra y vote de la misma manera, con lo cual el principio básico por el cual Jorge Rodríguez se gastó $65 millones en captahuella nunca se cumplió en el año 2004 y menos aún en el resto de los procesos electorales a partir de ese año. No fue solo
una mentira más, sino que también fue un acto de corrupción aunado al hecho de que deja abierta la posibilidad técnica de que una persona vote varias veces en varias mesas diferentes en diferentes centros. El sistema entonces hace precisamente lo contrario para lo cual fue adquirido. Veamos el sistema de identificación del elector. Esta mentira se justificó en la función de dar el número de mesa y línea de cuaderno de votación en donde vota el elector. Desde que se hizo esta aparición, este sistema, ningún elector puede pasarse por alto esta estación para poder votar, so pena de ser agredido por el Plan República, en abierta violación a nuestro derecho constitucional de votar solamente con nuestra cédula de identidad. Pero lo más interesante de este sistema nos lo revela la propia auditoría realizada por el CNE con el aval de nuestros técnicos electorales para las elecciones del 7 de octubre. Como podrán apreciar en la famosa auditoría del CNE, se les presentó el sistema CIE, que es el Sistema de Información al Elector, a nuestros técnicos. Los técnicos se metieron en su tecnología, calcularon el número mágico que sirve para que no se puedan copiar los programas del sistema sin que la oposición se dé cuenta, porque son números hash, pero nadie ahí se preguntó una cosa tan sencilla como esta: ¿cuál es el propósito de ese sistema? Nadie allí se hizo una simple, sencilla y obvia pregunta al CNE: ¿por qué se necesita el CIE si la ubicación de los electores está en los listados a las afueras de los centros? No, ellos se dedicaron a otra cosa. Se dedicaron a preguntar cuántos laptops habría en los centros y la distribución de ellos. Más de 18.000 computadoras portátiles en todo el país. ¡Qué descaro! ¡Qué desperdicio de recursos de los venezolanos con tanta necesidad y tanta hambre! Nadie allí indagó ni preguntó por qué ese sistema se conectaba con un centro remoto a través de un sistema de comunicaciones, ni por qué. Como se constató posteriormente, esas máquinas transmitían información a los electores. Nadie preguntó por las características técnicas de esos laptops y si podían o no estar conectados inalámbricamente. Ningún elemento opositor preguntó nada. El tercero es la desaparición del escrutinio manual y el nacimiento de la verificación estadística ciudadana, el famoso 54%. La justificación dada por el CNE la primera vez que se instituyó esta manera de contar nuestros votos fue que era estadísticamente imposible, esto entre comillas, que si se verificaba el 54% de las mesas electorales el resultado fuera diferente del total que el CNE nos dijera al totalizar el 100% de los votos automatizados. Pero esa fue la mentira que el gobierno nos metió al instituir la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el voto electrónico por ley. Artículo 141. El acto de escrutinio deberá ser automatizado y excepcionalmente manual cuando así lo determine el Consejo Nacional Electoral. Entonces, de acuerdo con este cambio de la ley, las máquinas escrutan el 100% de los votos y nosotros verificamos solo un porcentaje de ellos. Sutil pero decisivamente tramposo. El régimen le cambió el sentido al idioma y al mismo tiempo nos sembró una trampa de incalculables proporciones al permitir que solo contáramos una parte de los votos, dejando a las máquinas hacer lo que quisieran con el resto. Pero la mentira más aviesa en relación a la población votante es la de convencerlo de que abriendo solo el 54% de las cajas era suficiente, estadísticamente hablando, para quedarnos tranquilos. Eso en este sistema es absolutamente falso y eso lo vamos a comprobar. Simplemente hagamos el siguiente ejercicio numérico. Pongamos un ejemplo: un centro tiene 1000 votos y van todos los electores. Abrimos el 54 y dejamos sin abrir el 46. Esto es, contaremos, verificaremos 540 votos. Supongamos que esos 540 votos la oposición saque el 55%, 10 puntos por arriba. Esto es 297 votos para la oposición y 243 votos para el gobierno, dando una ventaja a la oposición 55-45% de acuerdo a nuestro ejemplo. Ahora veamos los 460 votos de las cajas que no se abrieron. Si en esas máquinas el CNE logra ponerle de forma fraudulenta al candidato del gobierno conservadoramente el 60% de esos votos, esto es, de esos 460, el 60 se lo ponen al gobierno, esto resultaría en 276 votos para el gobierno y los restantes 184 para la oposición. El resultado total del centro sería 519 para el gobierno y 481 para la oposición. Como son 1000 votos totales, resultaría de 51,9 para el candidato del gobierno y 48,1 para el de la oposición, 3,8 puntos por arriba. Esto es, dándole a la oposición de esos 460 votos solamente el 40%. Ahora, imagínense el escenario que no les den nada, que sea
de ese mismo grupo de cajas que no se abrieron sea el 100% de esos 460 no verificados. El resultado sería 703 votos al candidato del gobierno y 297 votos al candidato de la oposición. Esto es 70,3 para el gobierno y 29,7 para la oposición. Solo en ese centro, aún teniendo nuestro candidato 10 puntos porcentuales por arriba, antes del cambio en las mesas abiertas. Para el 8D se mantienen los 5.454 centros de una sola mesa y más de 2.626 centros de dos mesas, donde según el data en la última elección, siempre el gobierno tuvo mayoría. Los expertos en estadística indican que los resultados de todas las mesas del mismo centro deben guardar una distancia porcentual muy baja, con lo cual si existen 10 puntos por arriba en las mesas abiertas, eso debe mantenerse aproximadamente en todas las mesas por igual. Pero los resultados de los estudios rompieron ese patrón. El 7 de octubre, vean el estudio de Felipe Márquez de la elección presidencial del 2012. Entonces, ¿cómo se explican ahora? Se explican ahora por qué se botean los resultados de los conteos rápidos cuando empiezan los escrutinios. ¿Por qué no podría correr otro programa que arroje resultados cambiados en las cajas que previamente se sabe que no servirán y transmitirán los resultados? Y si no lo tienen, ¿qué hacer? Y no lo tienen que hacer en todas las mesas del país, sino en un subconjunto de ellas, en los centros escogidos previamente. Por eso es que no les dio el análisis de un Belfort realizado por Delfino y Sala, realizó Gustavo Delfino y Sala, aquí presente, que reseñé en el artículo La naturaleza de la actual CNE ni en el 2004 ni en el 2012, donde los resultados de la curva de Chávez siempre fueron uniformes atentando contra esa ley natural. Es por eso que tenemos que contar todas las boletas. La MUD no ha podido detectar eso porque nunca ha verificado ese 54% por la respectiva constancia de verificación ciudadana. No llegó más allá del 2,5% de las máquinas el 7 de pasado y nunca más allá del 12% según lo confesó la misma Liliana Hernández en televisión en el programa de Nico Peroso. Entonces, esto tiene consecuencias políticas de continuar este proceso pervertido de manejar elecciones. Luego de muchas conversaciones con muchos de los principales actores políticos, opositores, varios grupos, varias personas que trabajamos conjuntamente este tema técnico, llegamos a varias conclusiones. Uno, no les interesa profundizar acerca del tema del fraude electrónico argumentando una credibilidad sospechosa de sus representantes técnicos, personajes que han demostrado su incompetencia en representarnos en todos los procesos electorales. Estos técnicos les han convencido, entre comillas, porque no sabemos si es que los técnicos los convencieron o ellos ya lo sabían, que el fraude no es tecnológico, sino que es producto de ventajismo, aun cuando les hemos presentado informes técnicos que prueban absolutamente todo lo contrario desde el año 2004. Todos los medios, incluso Eurovisión, cuando existían, silenciaron las declaraciones de técnicos y voceros que pudieran poner en duda la credibilidad del sistema electoral de CNE como línea política de la mesa de unidad, convirtiéndose esta última en la principal defensora del sistema electoral. Concluimos que los dirigentes de la oposición no desean cambiar, sino beneficiarse de ese sistema al momento de cualquier cambio político que los ponga a gobernar, lo cual es un contrasentido porque utilizando la vía electoral jamás van a ser gobierno. Entonces, el tratamiento es la convivencia y la negociación de los puestos electorales, ya que al estar ambas partes conscientes que los números electorales son muy contados, entonces lo que queda es repartirse la torta de acuerdo a un juego perverso que maneja quien tiene el sartén por el mango. En este escenario no hay plebiscito que valga el 8 de diciembre. Entonces, si eso lo sabe la mesa, ¿cuál es el juego que está en duda? Por eso es que el 8D no será diferente de los resultados. Ya el gobierno tiene cuadrados esos números en cada circunscripción electoral, considerando las debilidades estructurales de la oposición y de acuerdo al mapa que previamente han establecido. ¿Cuántos centros de 1, 2 y 3 mesas haciendo el mismo juego en 14 años? El gobierno necesita consolidar las municipales para darle rienda suelta al Estado comunal. Sin embargo, algo nuevo está pasando de manera significativa en todo el país. Aparecen como novedosas muchas candidaturas fuera del juego MUD-PSV. Y eso tiene una lectura muy significativa. Los concejales, por definición, deben provenir de las comunidades, no de acuerdo entre partidos, más aún cuando estos no fueron electos en un proceso de primaria. Tanto en el chavismo como en la oposición, quienes controlan los centros no son los partidos, son las comunidades de estos lugares donde los partidos han hecho un trabajo de manipulación. Al estar estas comunidades fuera de la esfera partidista, cualquier cosa puede suceder, comenzando por no dejar que la manipulación con las máquinas tenga éxito. Sin embargo, esto es un proceso muy tímido en todo el país hasta este momento. Habiéndose cerrado la vía electoral
para poder cambiar este estado de cosas de manera pacífica, lo que nos resta a los ciudadanos es organizarnos como depositarios de la soberanía para hacer uso del dispositivo constitucional para cambiar. Votar ahora no representa más el verdadero dilema de esta coyuntura. Los venezolanos están percibiendo que votando o no votando el 8D o en cualquier otra elección no cambiará su calidad de vida o mejorará el rumbo equivocado de la nación. Lo medular es la necesidad de un cambio en la condición del país y esto pasa por construir un nuevo sistema electoral que nos garantice a los venezolanos de una vez por todas elecciones auténticas. Muchísimas gracias.